Pensaron que raparle la cabeza quebrantaría su orgullo. La ataron a los postes y la dejaron avergonzada en el desierto. Pero cuando la humana dio un paso al frente y dijo, «Vienes conmigo», todo cambió. El desierto era despiadado. El calor relucía sobre el metal retorcido y los agujeros rotos que alguna vez pertenecieron a naves lo suficientemente fuertes como para cruzar estrellas. Ahora yacían esparcidos como huesos, con el óxido derramándose en la arena. En el centro de este desguace se alzaban postes de madera, viejas reliquias reutilizadas para un solo propósito, el castigo. Nerra estaba arrodillada allí, atada por las muñecas y los tobillos, con una postura forzada, pero con el espíritu firme. Le habían rapado la cabeza, la pálida piel de su cuero cabelludo en carne viva contra la intensa luz. Su objetivo era despojarla de su dignidad, recordarle que ya no era hija de su clan, ni esposa, ni siquiera una mujer a la que se pudiera mirar con honor, solo una figura de desgracia expuesta. Su pecho subía y bajaba lentamente, respiraciones mesuradas contra las cuerdas, clavándose en su piel. Se negaba a inclinar la cabeza. Incluso rota, no les permitiría eso. Sus ojos dorados ardían como brasas, con un destello de desafío en cada mirada. A pesar de los susurros de sus suegros desvaneciéndose en el aire del desierto al dejarla atrás, el silencio que siguió fue más denso que su burla. Solo el viento permaneció, levantando polvo sobre su piel, atrapado en las cuerdas, solo, olvidado, hasta que el sonido de pasos atravesó el vacío. No eran cautelosos como los carroñeros, ni pesados como los sicarios de su clan. Estos pasos eran firmes, deliberados, cada uno una decisión, el tipo de paso propio de alguien que ha atravesado batallas y se ha negado a doblegarse ante nadie. Levantó la mirada. De entre los agujeros rotos salió un hombre, un humano. Su figura era ancha, músculos tallados por la guerra, cicatrices extendidas como viejos mapas por su pecho. La luz del desierto se reflejaba en los pantalones tácticos negros y las dos fundas que llevaba en los muslos. Sus botas crujieron contra la arena y los escombros. El sonido tenía más peso que las burlas que la habían atado allí. Por un instante se miraron fijamente. Una mujer alienígena despojada de su dignidad y un soldado humano que llevaba su fuerza como una segunda piel. Los labios de Nerra se separaron, la primera grieta en su desafío. ¿Por qué estás aquí? Su voz solo tenía un filo de fuego. Ríe, siente lástima, pero al principio no respondió. Sus ojos, oscuros y penetrantes, recorrieron las cuerdas que se le clavaban en la piel. La rodilla forzada, los moretones ocultos por la tela dorada. Entonces su mirada se alzó, firme, inquebrantable, fijándose en la de ella. No, dijo simplemente. Su corazón latió con fuerza, no por la palabra, sino por el peso que sentía. El silencio se tensó al igual que las cuerdas que la sujetaban. Finalmente, se acercó. El calor que irradiaba era diferente al del desierto. Estaba vivo, ardiendo con algo tácito. Él estaba de pie sobre ella, y ella odió lo pequeña que la hacían sentir las cuerdas en ese momento. «¿Entonces por qué?», preguntó, con la voz quebrada a pesar del esfuerzo. «¿Por qué mirar?». Apretó la mandíbula, su mano se cernió cerca de la empuñadura de su arma. Pero no por ella. Se inclinó lo suficiente para que su sombra cayera sobre su cuero cabelludo desnudo, protegiéndola del sol. Sus palabras fueron bajas, firmes. «Vienes conmigo». Las cuerdas crujieron cuando ella se movió contra ellas, su cuerpo tenso como si las propias palabras la hubieran empujado hacia adelante. La sorpresa cruzó sus ojos, seguida de sospecha, luego algo más, algo que no podía nombrar. «No sabes lo que han hecho», susurró. «No me importa», dijo él. Su mirada se desvió una vez hacia el horizonte, donde tenues rastros de polvo insinuaban jinetes que aún permanecían. Su voz se endureció como el acero. «No te voy a dejar aquí». Se quedó sin aliento. Nadie había dicho esas palabras, ni su clan, ni su sangre, ni siquiera quienes una vez la llamaron familia.
El viento del desierto aullaba a través del metal roto, pero por primera vez el sonido no la ahogó. Sus palabras sí. Tragó saliva con dificultad, sus ojos dorados clavados en los suyos. ¿Y si me niego? Su boca se curvó. No en burla, ni en lástima, sino con algo ilegible. Entonces aún no te quedas aquí. El desafío en su pecho tembló, atrapado entre el orgullo y una frágil esperanza que no había sentido en años. El desierto se extendía interminable a su alrededor, un silencio denso. Las cuerdas se clavaron más profundamente en sus muñecas como recordándole que aún estaba atada. Pero su presencia cambió algo en su interior. No libertad, todavía no, sino la posibilidad de ella. Se le hizo un nudo en la garganta, apenas formando palabras. ¿Quién eres? Se enderezó, rozando suavemente las cuerdas con la mano sin tirar. Sus ojos no se apartaron de los de ella. Alguien que no se aleja. Y en ese momento, bajo el sol brutal y los barcos destrozados, Nerra se dio cuenta de algo que casi había olvidado. Las cadenas podían cortarse, aunque el mundo jurara que eran irrompibles. Las cuerdas eran ásperas, tensadas por manos que habían atado a innumerables exiliados antes que ella. Cada nudo estaba destinado a cortar la piel, a recordarle al condenado que la resistencia solo profundizaba el dolor. La muñeca de Nerra ya había empezado a sangrar. Delgadas líneas carmesí manchaban el oro de sus esposas. Intentó que no viera el viento que le azotaba el rostro al moverse contra los postes. El orgullo exigía silencio incluso en el sufrimiento. Pero el humano observaba con demasiada atención. Sus ojos, firmes e inescrutables, no se perdían nada. Sin decir palabra, se agachó a su lado. Su presencia llenaba el espacio. Calor, músculos, una gravedad que llamaba la atención sin preguntar. Cuando su mano alcanzó las cuerdas, ella se tensó. No, susurró con la respiración agitada. Si me sueltas, te marcarás como su enemigo. Su mirada se fijó en la de ella. Ya lo hice en el momento en que dejé de caminar. Las palabras se le clavaron como una piedra en el pecho. No tuvo respuesta. Sacó una espada de la funda de su muslo, cuyo filo reflejó la luz del sol. Con un solo movimiento, el acero se deslizó bajo la cuerda y tiró. Las fibras se rompieron, las hebras retrocedieron con un agudo sonido metálico. La tensión se liberó de golpe y el peso de la restricción desapareció de sus muñecas. Los brazos de Nerra cayeron hacia adelante, débiles al principio, luego temblando al levantarlos. Se tocó el cuero cabelludo desnudo sin querer, rozando con los dedos la carne viva donde antes había estado el cabello. Un temblor la recorrió, no de dolor, sino del recuerdo de la humillación. La voz del humano la hirió. De pie, dudó. ¿Por qué debería confiar en ti? Su espada cortó las cuerdas de sus tobillos, dispersando el polvo al caer la última de sus ataduras. Él se enderezó, ofreciéndole una mano. No por lástima, sino por orden. Porque no tienes nada que perder intentándolo. Se le hizo un nudo en la garganta. Había jurado que nunca volvería a doblegarse. Nunca dependería de nadie. Y, sin embargo, cuando sus dedos rozaron la palma de él, sintió que la fuerza se transfería a través del contacto. Como si él la hubiera anclado de nuevo a la existencia. La levantó en un solo movimiento. Ella tropezó con él. El repentino cambio de equilibrio presionando su cuerpo contra el suyo. La firme línea de músculos, el ritmo constante de su respiración. Fue abrumador. Por un instante, olvidó el desierto, olvidó la vergüenza. Entonces se recordó a sí misma y se apartó, apretando la mandíbula. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, un agudo silbido atravesó el aire. La cabeza del humano se elevó bruscamente hacia el horizonte. Al otro lado de las dunas, se movían siluetas tenues. Figuras oscuras en esquifes de carroñeros, con los motores zumbando al acercarse. Columnas de polvo se alzaban tras ellos como furiosas tormentas. A Nerra se le heló la sangre.
Están volviendo. No perdió tiempo en tranquilizarla. Sus brazos la rodearon firmemente por la cintura, alejándola de los polos. Entonces nos movemos. Se lanzaron hacia los escombros, las sombras los envolvieron mientras el fuego blaster silbaba, vigas talladas en los postes que acababan de dejar, astillas estallando en ráfagas, cerca de un pato bajo, su respiración entrecortada, el mundo desdibujándose a su alrededor. Él los guiaba con precisión, zigzagueando entre estructuras oxidadas y motores rotos como un hombre que hubiera recorrido este camino 100 veces. Cada paso era elegido, cada mirada calculada. Ella intentó seguir su ritmo, pero el cansancio le roía los músculos. Sus piernas amenazaban con ceder, y una vez más sus brazos la estabilizaron sin pausa, como si su peso no fuera nada. Los disparos crepitaron, uno impactó en un panel de metal a centímetros de su hombro. Chispas se esparcieron por su piel, ardiendo. Ella jadeó, pero él ya se estaba moviendo, arrastrándola tras él, su cuerpo como escudo. «Sigue adelante», ordenó. «No puedo». La palabra se le atascó en la garganta, destrozando su orgullo. «No soy lo suficientemente fuerte». Se detuvo el tiempo justo para mirarla, con una mirada feroz bajo la intensa luz. La fuerza no consiste en permanecer solo. Se trata de negarse a permanecer abajo. Ahora, muévete. Su respiración se entrecortó. Durante años, la fuerza había significado silencio. Resistencia, soportando la humillación sin pestañear. Sus palabras quebraron esa creencia de par en par. Se tambaleó hacia adelante. Y esta vez, cuando sus pies amenazaron con flaquear, empujó con más fuerza, su voluntad la llevó más lejos de lo que su cuerpo le permitía. Atravesaron la carcasa de un transporte roto, emergiendo en la arena. El desierto se extendía ante ellos, interminable e implacable, pero era libertad comparada con el poste ante el que se había arrodillado. Tras ellos, los esquifes carroñeros se acercaban rugiendo, las armas cobrando vida. El humano sacó su rifle, con el metal desgastado, pero bien cuidado. Lo levantó con un movimiento suave, disparando ráfagas afiladas. El primer disparo impactó en el motor del esquife líder. Las llamas estallaron cuando la máquina se desvió hacia un lado y se estrelló contra la arena. Los jinetes maldijeron, rodando por el polvo. Los demás siguieron avanzando. Miró a Nerra. ¿Puedes correr? Su pecho subía y bajaba, pero alzó la barbilla. Puedo intentarlo. Entonces quédate conmigo. Corrieron por la arena, los disparos de él precisos, la respiración de ella entrecortada, pero decidida. Cada paso era una rebelión. Cada latido, un desafío a quienes la habían dejado atada. Ya no pensaba en su cabeza rapada, en su honor perdido. En ese momento, sobrevivir era lo único que importaba, y sobrevivir significaba permanecer a su lado. Los restos quedaron atrás. El desierto se abrió en vastas dunas que brillaban bajo el sol. Los esquifes los persiguieron, con los motores rugiendo, la arena salpicando sus talones mientras los rayos de plasma impactaban en el suelo, enviando ondas de choque por el aire. Nerra tropezó. Una vez más, pero esta vez no cayó. Su mano estaba allí, aferrándose a la suya, empujándola hacia adelante. Por primera vez desde su exilio, se sintió atada no por cadenas, sino por decisión propia. El viento rugía junto a sus oídos. El desierto se desdibujaba en calor y polvo, y su voz seguía sonando firme, inquebrantable. Ya no eres suya, se le encogió el pecho, le ardía la garganta. Durante tanto tiempo, no había sido más que lo que otros la llamaban. Avergonzada, rota, descartada. Ahora, bajo el intenso sol del desierto, con la mano de él aferrándose a la de ella en movimiento, se dio cuenta de que le habían dado algo más. Un comienzo. El desierto rugía con motores. Los esquifes carroñeros cortaban la arena como cuchillas, sus columnas de escape elevándose hacia el cielo. Cada uno llevaba jinetes armados, con el rostro cubierto de harapos y los ojos llenos de odio.
Dorian acercó a Nerra contra los restos de un bloque de motor oxidado, el metal aún caliente por el sol. Se inclinó lo suficiente para mirar por encima del borde. Los esquifes se estaban extendiendo, estrechando su círculo. Querían acorralarlos. No podemos escapar de esto, murmuró. Nerra respiraba con dificultad, el sudor brillaba contra su piel morada. Aún le ardían las muñecas por las cuerdas, pero apretó los puños, negándose a temblar. «¿Entonces qué hacemos?» La miró con la mirada firme y la voz apagada. «Luchamos». El corazón le dio un vuelco. Quiso protestar, decir que estaba demasiado débil, demasiado herida por lo que le habían hecho. Pero algo en su expresión, una certeza absoluta, una negativa a rendirse, le impidió hablar. Los primeros disparos recorrieron la arena, como si los rayos de plasma crepitaran al impactar en el bloque del motor. Chispas estallaron a centímetros de su mejilla, y la explosión la obligó a retroceder. Jadeó, pero el brazo de Dorian la protegió antes de que pudiera caer. «Agáchate», ordenó. Levantó el rifle y disparó 3 ráfagas precisas. Un jinete se cayó de un esquife, su cuerpo rodando sin vida sobre la arena. Otro maldijo, desviándose mientras su vehículo se desviaba bruscamente. Pero eran demasiados. Los motores rugieron más fuerte, más cerca. El círculo se redujo. El pulso de Nerra retumbó. No hay salida. Siempre hay una manera. La agarró de la muñeca, tirándola hacia el borde del naufragio. «Pero no puedo sacarte de esto. Te quedas de pie o moriremos». Las palabras fueron cortantes, pero no crueles. Forzaron algo a despertar dentro de ella. Había sido humillada, desnudada, abandonada, pero no muerta. Había sobrevivido a algo peor que cuerdas. Y si este hombre, este humano, estaba dispuesto a arriesgar su vida a su lado, entonces ella no lo arrastraría hacia abajo. Apretó la mandíbula. Asintió una vez. «Entonces me levanto». Una sombra los cubrió cuando un esquife saltó una duna, elevándose por un instante antes de estrellarse. Los jinetes saltaron de él, con las espadas brillando en el luz áspera. Dorian la apartó de un empujón justo cuando el primero se abalanzó sobre ella. Acero resonó contra acero cuando su cuchillo chocó con la hoja del carroñero. El choque resonó por las dunas. Nerra se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Otro jinete cargó contra ella, creyendo la presa indefensa. Se quedó paralizada un instante, luego se agachó, levantando arena al aire al fallar un golpe. Su mano agarró un fragmento de metal oxidado del suelo. El instinto impulsó su brazo hacia adelante, el filo cortó el hombro del atacante, provocando un siseo de dolor. Él se tambaleó, agarrándose la herida, dándole espacio para escapar. Su propia respiración la sobresaltó. Había contraatacado. Mientras tanto, Dorian luchaba con precisión. Cada movimiento era brusco, deliberado. Su puño se hundió en una mandíbula, su rodilla en un pecho. No malgastó esfuerzos. Cada golpe significaba la supervivencia. La sangre le corría por los nudillos, pero su concentración no cedió. Más disparos. Viento. Pasaron. Uno rozando los restos del naufragio junto a ellos. El calor lamió la piel de Nerra. Se agachó. De nuevo, jadeando. Dorian estrelló a su oponente contra la arena y le arrebató la espada caída. Se la lanzó. Sin mirar. «Úsala». Sus manos temblaron al atraparla. El arma era más pesada de lo que esperaba, fría contra su palma. La última vez que había empuñado una espada, se la habían arrebatado como prueba de que no era digna. Ahora él se la había devuelto. Su agarre se apretó. Los jinetes se reagruparon, acercándose. Gritos resonaron por las dunas, hambrientos y despiadados. La respiración de Dorian era áspera, su pecho agitado. Se puso a su lado, rozando su hombro con el suyo. «Esta ya no es solo mi lucha. Es nuestra. ¿Entiendes?»
Ella giró la cabeza, sus ojos dorados brillaban. A pesar del miedo en ellos. Entiendo. Por primera vez desde su exilio, hablaba en serio. Los esquifes volvieron a arremeter. Rayos de plasma surcaron el aire. Dorian disparó, derribando a otro jinete. Nerra se movió a su lado, con la espada centelleando al acercarse demasiado rápido. Asestó un tajo torpe pero desesperado. Fue suficiente. El jinete cayó con un grito, manchando la arena con sangre. Su propio cuerpo se estremeció, pero se mantuvo en pie. La marea presionaba con más fuerza. Un jinete se abalanzó sobre el lado ciego de Dorian. Nerra gritó una advertencia con voz áspera. Él giró justo a tiempo, y su espada derribó al atacante. Sin pensarlo, su mano lo agarró del brazo, estabilizándolo mientras se tambaleaba hacia atrás. Sus miradas se cruzaron por un instante. Lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. El polvo se arremolinaba entre ellos, el mundo rugía en caos. Pero en esa mirada, algo más ardía. No miedo, ni desesperación, algo peligroso. Confianza. Sigue adelante, dijo con voz de caballo. Siguieron avanzando, cortando la línea, con las armas destellando, los pies golpeando la arena. Paso a paso, el círculo se rompió. Un esquife se hundió en llamas. Otro se dispersó entre las dunas. El resto retrocedió, sus jinetes maldiciendo, reacios a arriesgar más contra una presa que se negaba a caer. Por fin, el silencio volvió a apoderarse del desierto, roto solo por el siseo de los restos en llamas. Los supervivientes huyeron hacia el horizonte, sus motores apagándose como un trueno que se aleja. El pecho de Nerra subía y bajaba, sus brazos le dolían, su cuerpo temblaba, pero seguía de pie. La espada en sus manos se desgarró de un color carmesí, y por primera vez, no sintió vergüenza por lo que veía. Lo miró con voz temblorosa. Sobrevivimos. Se secó el sudor de la frente. Las cicatrices de su pecho brillaban bajo el intenso sol. El rifle colgaba pesado a su costado, pero sus ojos permanecieron fijos en ella. No, la corrigió con suavidad. Sobreviviste. Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier golpe. Bajó la mirada, con el pecho apretado y la garganta dolorida. Nadie le había dicho eso antes. Ni con orgullo, ni con sinceridad. Por un instante, el silencio los envolvió de nuevo. El desierto se extendía interminable. Los restos aún ardían. Pero en ese espacio, sobrevivir ya no era solo sobrevivir. Era un comienzo que ninguno de los dos esperaba. El desierto había vuelto a quedar en silencio, pero no era paz. Era el silencio que persistía después de la sangre. Después del fuego, el horizonte aún brillaba con humo, donde los esquifes de los carroñeros se habían quemado, dejando sus restos como cicatrices ennegrecidas en las dunas. Nara se tambaleó, las palas se le resbalaron de la mano, sus piernas se doblaron. Pero antes de que pudiera desplomarse, Dorian la sujetó, rodeándola con los brazos firmes por la cintura. Ella se apoyó en él sin querer, demasiado agotada para resistir. «Estás acabada por ahora», dijo con voz áspera pero tranquila. «Necesitamos refugio». La guió por el lado en sombras de un espantapájaros roto, con el casco abierto de par en par. Los restos esqueléticos del barco se apoyaban en la arena como un monumento a guerras olvidadas. Dentro, el aire era más fresco, cargado de óxido y polvo. Dorian la depositó sobre una losa de metal inclinada que antaño podría haber sido parte de una cubierta de mando. Ella hizo una mueca al rozar el borde dentado, pero él ya estaba agachado a su lado, sacando una cantimplora maltratada de su cinturón. «Bebe», la miró, con la sospecha aún aferrada a sus huesos. «¿Y si es veneno?». Su boca se curvó ligeramente, aunque su mirada permaneció dura. «Entonces lo beberé primero». Se la llevó a los labios, tragó y se la entregó. El agua estaba tibia, metálica, pero se deslizó por su garganta seca como el mismísimo alivio. Cerró los ojos,
saboreando el ardor. Cuando los abrió, él la observaba, no con lástima, sino con la misma atención constante que dedicaba al campo de batalla, como si cada respiración fuera un cálculo, una decisión que no podía ignorar. ¿Por qué arriesgarte por mí?, preguntó en voz baja. Él se recostó, apoyando sus anchos hombros contra la pared. Por un momento, no respondió. El silencio se prolongó, solo llenado por el suave gemido del metal al moverse bajo el viento del desierto. Finalmente, dijo, porque sé lo que significa ser abandonada, que te digan que no vales nada. No permitiré que vuelva a suceder. Se le encogió el pecho. La vergüenza amenazó con volver. El recuerdo de las cuchillas afeitándole la cabeza, de la risa resonando en sus oídos. Levantó la mano y se tocó la piel desnuda del cuero cabelludo. La humillación aún latía con fuerza. Se lo llevaron todo, susurró. No, dijo él con firmeza, con la mirada fija en la de ella, firme. Sigues aquí. Eso significa que no se lo llevaron todo. Sus palabras cayeron como un peso, pesado pero firme. Apartó la mirada, temerosa de derrumbarse si lo miraba demasiado tiempo. Le temblaban las manos en el regazo. La cuerda le quemaba las muñecas, cruda y furiosa. Sin preguntar, él extendió la mano y envolvió las heridas con una tira de tela arrancada de su propia camisa. Sus dedos rozaron su piel, áspera, llena de cicatrices, pero cuidadosa, casi reverente. Ella se tensó al tacto, pero no se apartó. No estás acostumbrada a la amabilidad, dijo en voz baja. Su risa fue amarga, agrietada. La amabilidad es debilidad de donde yo vengo. Entonces tal vez has estado viviendo en el lugar equivocado. El silencio que siguió fue más pesado que las palabras. Ella lo estudió. Las líneas, grabadas en su rostro, las cicatrices en su pecho, su porte. Como un hombre que había sangrado por algo más que sobrevivir. Hablas como si hubieras perdido a dos, dijo finalmente. Su mirada parpadeó, una sombra cruzó sus facciones. Sí, esperó a que continuara. Pero no lo hizo. Su silencio habló más fuerte que cualquier confesión. Afuera, el viento aullaba entre las costillas rotas del espantapájaros, el sonido como una droga. Las sombras se profundizaron a medida que los soles se hundían, tiñendo el desierto de rojo y oro. Nerra acercó las rodillas, apoyando la frente, brevemente contra ellos. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente corría. Cada decisión que se avecinaba era peligrosa. Regresar significaba la muerte, quedarse significaba captura. Correr significaba una huida sin fin. Y, sin embargo, al pensar en todo ello, su miedo se atenuó lo suficiente como para dejar que algo más se arraigara. Él, el humano que no se alejó. Deberías haberme dejado, dijo en voz baja, casi para sí misma. Su respuesta llegó sin vacilar. No pude. Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, se permitió mirar con atención al hombre que había convertido sus cadenas en cenizas. Sus cicatrices, su fuerza, su desafío, pero también su silencio, las sombras que cargaba. Y se dio cuenta de algo peligroso. Quería saber más. El momento se alargó, cargado, silencioso. Entonces, el sonido de los motores lo rompió. Débil al principio, luego más fuerte, el inconfundible rugido de más esquifes carroñeros. Dorian se puso de pie al instante, rifle en mano, preparándose de nuevo. Sus ojos se clavaron en ella. No han terminado, murmuró. El pulso se le aceleró, el pánico la atacó. No podemos luchar contra todos. Entonces les haremos creer que podemos. Extendió la mano. Sin pensarlo, ella la tomó, levantándose con piernas temblorosas. Su agarre era firme, sujetándola. El desierto afuera ardía con los faros que se acercaban. Las sombras de los jinetes se extendían a lo largo de las dunas. El miedo de Nerra luchó contra su determinación,
pero esta vez no se encogió tras él, no con él a su lado. Levantó la espada que él le había devuelto, su filo brillando tenuemente en la luz moribunda. Su voz era tranquila, pero firme. Entonces, demostrémosles. Los labios de Dorian se curvaron, no en burla, no en arrogancia, sino en algo inusual. Aprobación. Salieron juntos al resplandor carmesí del desierto, listos para enfrentar lo que viniera. Los motores se acercaron, un coro de gruñidos resonando en las dunas. El polvo se elevó hacia el cielo carmesí, los esquifes descendiendo como depredadores oliendo sangre. Sus faros cortaron el crepúsculo, pintando el resto en rayos violentos. Dorian se erguía erguido ante la boca del carguero, con el rifle en alto, su cuerpo tallado en sombras y acero. A su lado, Nerra aferró con firmeza la espada que él le había dado. Sus rodillas aún temblaban, pero sus ojos ya no bajaban. Los carroñeros aullaban mientras los rodeaban, con las armas en alto, las antorchas centelleaban contra sus armaduras improvisadas, iluminando rostros retorcidos por la crueldad. Vieron a una mujer despojada de su honor, afeitada y rota, y a un solitario guerrero humano superado en número y armamento, pero Dorian no se inmutó. «Creen que somos presa», murmuró, con la mirada fija al frente. Nerra se tragó la opresión en la garganta, y luego dejó que se ahogaran con la verdad. La primera descarga llegó rápida, rayos de plasma recorriendo los restos. Dorian la empujó detrás de una placa perforada dentada, disparando ráfagas afiladas a cambio. Las chispas explotaron cuando los disparos impactaron contra el metal, el calor lamiendo su piel. Nerra se apretó contra los restos, con el corazón latiendo con fuerza. Podía oír su respiración, mesurada, firme, firme, cuando su mano rozó la suya brevemente, entregándole otra pequeña cuchilla. El contacto la estabilizó más que cualquier escudo. «No te acerques», dijo. Los esquifes se aceleraron, los motores rugieron mientras los jinetes saltaban, las cuchillas destellaban. Dorian los enfrentó de frente, el rifle tronando, luego blandiendo como un garrote cuando se quedaron sin balas. Uno cayó con un grito, otro con un gruñido, la sangre manchando la arena. Un carroñero se abalanzó sobre Nerra, con los ojos brillando de malicia. Los instintos le gritaban que retrocediera, que se encogiera como antes, pero forzó sus piernas hacia adelante, la cuchilla cortando el aire. El golpe impactó en la carne, su grito desgarró los restos mientras se desplomaba, agarrándose el costado. Su pecho se agitó, la cuchilla resbaladiza en su agarre. Por un momento, el horror brilló. Entonces el orgullo ardió con más fuerza. Ella había luchado. No se había derrumbado. «Bien», gruñó Dorian, apartando a otro atacante. «De su espada. Otra vez». La lucha rugía a su alrededor, la arena. Alzando el aire, las chispas saltando, el cielo ardiendo rojo. Por cada enemigo abatido, dos más avanzaban. Dorian luchó con implacable precisión. Pero ni siquiera él pudo resistir eternamente. Un golpe de jinete se deslizó por su guardia, cortándole el hombro. Se tambaleó, apretando los dientes por el dolor. Nerra contuvo la respiración antes de pensar que se movía. Su espada se estrelló contra la espalda del atacante. El hombre cayó y Dorian se giró, mirándola fijamente. «Me salvaste», dijo, con la respiración entrecortada. A ella le temblaban los labios. «Entonces estamos a mano». Un rugido recorrió las dunas. El líder de los carroñeros había llegado. Más alto, más pesado, su armadura hecha de huesos y acero. Su arma, una hacha que brillaba con células de energía robadas. Saltó de su esquife, con arena explotando bajo sus botas. «Y ellos», bramó. El círculo se estrechó. Se alzaron antorchas. El desierto pareció contener la respiración. Nero sintió que el miedo volvía a surgir, frío y agudo. Pero entonces la voz de Dorian lo atravesó, firme, inquebrantable.
Aquí no es donde caeremos. Dio un paso adelante, con el rifle en alto, como un desafío. El hacha del líder chocó contra ella, esparciendo chispas, el suelo tembló con el impacto. El duelo fue brutal. Acero contra acero, golpes que resonaban como truenos. Los músculos de Dorian se tensaron, su mandíbula se tensó con cada golpe. El líder era más fuerte, impulsado por la rabia y el dominio. Pero Dorian era más astuto, cada movimiento perfeccionado, cada contraataque preciso. Nerra se quedó paralizada al principio, con la espada apretada en sus manos temblorosas. Entonces lo vio, la oportunidad. El líder estaba de espaldas, con la mirada fija en el humano. Su voz se elevó, feroz, resonando entre los escombros. «Me llamaste rota». Se abalanzó, su espada centelleando. El golpe cortó profundamente el brazo del líder. Rugió de dolor, tropezando. Dorian aprovechó el momento, golpeando con la culata de su rifle el pecho del hombre. El líder cayó, estrellándose contra la arena, con el hacha resbalándose de sus manos. El silencio se apoderó de ellos. Los carroñeros se congelaron, con los ojos abiertos como platos mientras su líder sangraba en el polvo. Dorian se quedó de pie junto a él, con el pecho agitado y el rifle en alto para el golpe final. Pero su mirada se desvió hacia Nerra. Ella se mantenía erguida a pesar del temblor, sus ojos dorados llameaban, su espada aún goteaba. Bajó el arma. «Esta es su lucha», dijo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. La mujer una vez avergonzada, desnudada, abandonada a su suerte. Nerra dio un paso adelante. Cada movimiento lento, deliberado. Recogió el hacha caída, con su peso pesado en sus manos. Por un instante, miró fijamente al hombre que se había reído mientras su dignidad era destrozada. Entonces clavó el arma en la arena junto a su cabeza, tan cerca que la tierra se partió. La líder se estremeció, su voz cortó la noche, firme como una piedra. «No estoy rota, ni la tuya, ni la de nadie». Los carroñeros murmuraron, su desafío vacilando. Algunos bajaron las armas, otros alejaron sus esquifes. El círculo se rompió. El viento del desierto trajo el sonido de los motores que se alejaban. Por fin, el silencio regresó. Solo quedaba el crepitar del fuego y el pesado ritmo de sus respiraciones. Nerra dejó caer el hacha, con el pecho subiendo y bajando. Le temblaban las manos, pero al mirar a Dorian, no había vergüenza, solo orgullo, frágil, pero real. Él sostuvo su mirada, con el sudor y la sangre cubriendo su rostro, pero su mirada firme. «Te mantuviste firme», dijo simplemente. Ella tragó saliva con dificultad, con la voz ronca. «Porque no me dejaste caer». El desierto se extendía a su alrededor, infinito e implacable. Sin embargo, en ese vasto silencio, algo nuevo había nacido. No cadenas, ni vergüenza, sino desafío. Uno al lado del otro, se apartaron de los escombros. El cielo nocturno brillaba con lunas fracturadas, cuya tenue luz caía sobre ellas. Nerra rozó ligeramente la mano de él con los dedos. Por un instante, él no se movió. Entonces, su áspera palma se cerró alrededor de la de ella, cálida y firme. Caminaron juntos hacia el horizonte, no como salvador y salvado, sino como dos sobrevivientes unidos por decisión propia, no por cadenas. La afeitaron, la ataron y la dejaron avergonzada, pero un humano se negó a irse. Si tú estuvieras en su lugar, ¿también habrías roto el ritual? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más viajes donde los humanos desafían lo imposible, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y acompañarme en la próxima historia entre las estrellas.